Bueno, amigos, hoy comienzo entonces este taller de San Martín con punto y sin punto, desde el 23 al 35, o sea, esta serie tuvo una duración, una vigencia en el correo de 13 años, durante las cuales, imagínense, en todo ese tiempo hubo cambios tanto en diseño, o sea, se sacó el punto, en sistemas de impresión, offset y tipo, y después lo más interesante o lo más característico, la cantidad de papeles distintos en los que se imprimió. Son 25 papeles, contando los subpapeles y papeles. Quiero aclarar que esta serie fue estudiada por grandes filatelistas, a los principales que puedo mencionar son Walter Voss, Hiquetier, el maestro Merlo, y más actuales y contemporáneos y que hicieron importantes aportes, Williams, Carlitos Gómez de Cefilosa, acá tenemos presente a Morillas, Javier Morillas, que hizo interesantes estudios y descubrimientos con respecto a los orígenes de los papeles, una invalorable colaboración. Y yo soy solamente un entusiasta de la serie, la he estudiado también, pero en base a los conocimientos aportados por toda esta gente. O sea, el curso trata de acercarles a ustedes la serie, más o menos tratar de mostrarle cómo fueron sus papeles, tratar de que cada uno se vaya con por lo menos la idea, porque les anticipo que esto los papeles se fija con una gran dedicación, viendo miles de sellos, y es la única forma. Así que mi intención es que ustedes lleguen a eso más adelante. Bueno, empezamos entonces. Este es el taller, el taller de estudio, y empezamos con la posición de la filigrana. Para entender, o sea, tenemos que unificar el lenguaje. Nosotros, tomando un sello, para estudiar sellos, la verdad, miramos el sello del dorso. Hay un gran comerciante y filatelista ya desaparecido, el señor Podestá, que se oponía a esto. En esa época decían que mirar un sello por detrás no era filatelia, que los sellos se miraban por delante. Bueno, los tiempos han cambiado y los sellos también se miran por detrás. Y bueno, y nosotros entonces para el estudio, dos cosas. Sellos se miran por el dorso, y no solo se miran por el dorso, sino que lo más conveniente es que estén usados, o sea, lavados, para poder identificar bien tanto tramas como filigranas, como ejes de rotación y todo. ¿Por qué? Porque la goma distorsiona la vista, o sea, te tapa en cierta forma la filigrana, en peor forma la trama, y sobre todo distorsiona la rotación de los ejes de rotación, porque la goma tiene su propio trabajo, hace su propio trabajo, entonces te puede doblar para cualquier lado. Bueno, entonces, volviendo a que nosotros vamos a utilizar el dorso del sello para determinar todas nuestras inquietudes acerca de los papeles, vamos a decir que la posición de la filigrana
para uniformar el lenguaje, hacer F1 cuando, ahí tenemos más o menos un diagrama del sellito. F1 es cuando el RA, el renglón de la RA, es paralelo al lado menor. El F2 es cuando es paralelo al lado mayor. El F3 es cuando el F1 está invertido. Y el F4 es cuando el F2 está invertido. Invertido, no traspuesto. Quiero decir que las patas de la RA están para arriba, pero sigue siendo de RA. Hay que decir que en esta serie, salvo en los tipografiados, no tiene importancia el F3 y el F4, o sea, es uniforme la cantidad de F1 y F2 en los sellos offset, así que no se le da demasiada importancia. No vamos a discernir entre F1 y F3 o entre F2 y F4. Para nosotros son F1 y F2. Además, cuando estas filigranas sean traspuestas, en ese caso, para nuestro lenguaje le vamos a agregar la T. O sea, por ejemplo, F1T o F2T. Bueno, eso es en cuanto a la posición de la filigrana. Ahora vamos a ver qué tipos de filigrana tiene la serie. La serie estaba conformada por el sol grande RA de los ondulados en muchos formatos o dimensiones. Hubo muchos distintos. Hexágonos horizontales nítidos, que son los hexágonos italianos, que se utilizaron al principio de la emisión de la serie. O sea, no se usaron por toda la serie. Al contrario, primero se usa el hexágono y después entra a tallar, ahí nomás, los RA. Ahorro postal con alcancía tipo 1, o sea, la alcancía que en boca de rayita, de una sola rayita, y la alcancía tipo 2, donde tiene la boca 2 rayitas. Y la filigrana indefinida o invisible, que es la filigrana que apenas se ven algunos trazos y nos es muy difícil. Eso conformó un papel. Eso, bueno, es discutible. Se le pusieron F17, pero como vamos a ver más adelante, hay filigranas que tienen todos los niveles de visibilidad, desde muy fuerte hasta casi imperceptible, así que probablemente sea no un papel distinto, sino salidas de alguno de estos, un borde de hoja, qué sé yo, que a veces el papel no tomó la filigrana, ¿cómo se llama? El cilindro de la filigrana no fue tomado muy bien, y así puede haber ocurrido. En tipos de filigrana, justamente, como lo acabo de decir, determina qué papel es, ¿no? O sea, justamente no hay dos filigranas iguales en dos papeles distintos. Cada filigrana implica un papel, ¿no? Clases de filigrana. Bueno, lo que acabo de decir, tenemos filigranas visibles sin benzina, filigranas visibles solamente con benzina, normales, o sea, F1, F2, o sea, en posiciones normales, traspuestas, cuando son traspuestas, nítidas, difusas e indefinidas, más o menos lo que acabamos de hablar, no replicadas y replicadas. Esto significa que hay algunas que pueden verse desde el anverso del sello. Por ejemplo, los holandeses, si uno los pone con alguna inclinación sobre una luz rasante, las puede ver, encontrar y determinar
por ejemplo, esto es muy útil en historia postal, porque se puede dar cuenta con qué papel está confeccionado ese sello. Que ahora, que se me acaba de ocurrir en este momento, otra ayuda importante para en esta serie es importante, pero no es determinante como por ejemplo lo es en Proceso y Riquezas 1. Cuando los sellos están fechados, o sea, tienen una fecha legible los sellos usados, esa es una ayuda importante para determinar el papel. ¿Por qué? Porque hubo papeles que se utilizaron en determinadas épocas nada más. Acá ocurre, no en todos, pero acá hay papeles acá que, por ejemplo, los alemanes tuvieron 5 años, o sea, pero en cambio los italianos, o sea, los rayados y el S6 estuvieron en el 25 y 26. Los ahorro postal salieron en el 27 y en el 30, los distintos, o sea, salió en la alcancía 1 en el 27 y la 2 en el 30. O sea, por eso cuando uno busca determinados papeles, si hay fechas, es importante la fecha. Se lo digo como ayuda para ustedes, porque es interesante eso. Elemento de la filigrana de los ondulados. Bueno, nosotros vamos a caracterizar también los papeles por cómo son las filigranas. O sea, por ejemplo, si el sol es redondo, si es chato o si es ovalado. Los alemanes tienen soles ovalados, el holandés es chato, los ingleses son redondos. Cuando digo esto, es otro inconveniente. Estos sellos son chiquitos, entonces mayormente uno tiene o una sola filigrana o partes de filigrana. Lo ideal sería tener cuadritos, porque ahí entonces uno compara y hace un resumen de cómo es la filigrana. Imagínense qué sé yo, un austríaco que es confundible con otro, mejor si lo tenemos en un cuadrito. Ahí vamos a determinar fehacientemente la diferencia entre uno. No, un S6. Un S6 es uno de los más complejos de determinar. Y bueno, si uno tiene un cuadrito es mucho más fácil. Además entonces del sol es cómo están unidos. Si la unión de los dos soles es un puente, no de los rayos, sino de los que unen en forma horizontal a los soles, si es un puente, si es cóncavo, si es convexo, qué forma tiene. Por ejemplo, el S13, el maestro Merlo decía que era fácilmente identificable porque el puente que lo une es un manubrio de bicicleta, y es así, tal cual. Es un manubrio de bicicleta. Así que son características a tener en cuenta. Ya le digo, cuando uno tiene que determinar qué papel, porque hay algunos que son confusos y uno se vuelve loco, y otros que directamente uno le queda la duda, ¿no? Pero todos estos elementos ayudan. La dimensión, la separación entre soles, distancia horizontal y distancia vertical, otra de las y las letras. Si las letras se tocan, casi se tocan o no se tocan. Por ejemplo, tanto el holandés como el alemán, las letras no se tocan para nada. Los ingleses, el S8, el S9, se tocan todos. Después las formas. Si son cuadradas, o sea, cuadradas quiero decir que no son más alargadas que anchas, entonces es un formato que asimila un cuadrado. Los ingleses S9 y S8 son cuadrados. El S13 es mucho más chiquito, así que, pero también sigue siendo cuadrado. En cambio, los italianos son con la A en punta, y no le digo nada de los austríacos, que son, ya los hemos visto en otros papeles, que también son de esa forma.
Y otra cosa que tenemos acá son las tramas. La gran ayuda o la característica fantástica de esta serie son dos, que primero todos los sellos son mate y después que todos los sellos tienen tramas paralelas y tramas perpendiculares. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es una trama paralela? La trama paralela es cuando la trama, o sea, los rombitos o los granulitos que uno ve en el sello, sirven de apoyo a la RA, o sea, es el renglón de la RA. Yo puedo tener la RA horizontal leyéndola de esta forma y la trama en esta forma, y eso es trama paralela. De la misma forma, si la RA está en forma vertical y la trama es también vertical, sigue siendo trama paralela. La trama perpendicular es cuando uno tiene la RA de esta forma y la trama la atraviesa, o si la tiene en esta otra forma, en F2, la trama la atraviesa. Eso significa perpendicular y paralela. La trama puede ser abierta, puede ser casi abierta, y puede ser cerrada, o sea, abierta o grené o cerrada. Y además puede ser invisible o casi o indefinida también. O sea, por ejemplo, en los alemanes es bastante difícil ver la trama. Hay otros, los italianos no, la trama es perfecta. Todos, por ejemplo, los AP tienen trama perpendicular y son tramas bastante fuertes todas. Todas las ahorros postales. Porque son características que se van viendo con el tiempo, pero son importantes. Eje de enrollamiento, como les decía, cuando la trama no es muy visible, nos puede dar la idea de cuál es la trama, el eje de enrollamiento. ¿Por qué? Porque el eje de enrollamiento siempre tiene la misma dirección que la trama. O sea, si la trama es así, el eje va a ser así, por lo tanto el sello va a girar en esta forma. Así que si es paralela, paralela y trama perpendicular, paralelo a los lados mayores o a los lados menores, puede ser paralelo a los lados mayores o a los lados menores. Los sistemas de impresión es otra característica fabulosa de esta serie, también, que nos remite a dos, que son tipografía y offset. No hay otra, así que fácilmente uno puede determinar sus características principales. El papel, el espesor, grueso, mediano o delgado. En los sellos con filial RA tenemos algunas mínimas diferencias. Hay algunos escasos dentro inclusive de algunos papeles como el S9 que son más delgados, pero en general mantienen un espesor. Donde sí hay gran diferencia son los ahorro postal. Ahí hemos medido, gracias a micrómetros que nos permiten medir décimas de milímetros. Hemos medido papeles de 55 micrones hasta 90 micrones. O sea, ahí podemos determinar fehacientemente lo de delgado, mediano o grueso. No se confíen muchas veces en la apreciación manual, porque suele a veces fallar, uno se encuentra con sorpresas con eso. Bueno, además, si es poroso o compacto, bueno, eso lo dice la palabra. Hay papeles que perdón, completamente
lisos, compactos, uno no ve un solo, y otros que ve pocitos o cosas o ondulaciones importantes en la parte de atrás del sello, en el dorso. La transparencia. Hay algunos que son translúcidos, o sea, uno ve la imagen perfecta de todo y otros que son opacos. Siempre alguna imagen se puede llegar a ver, pero uno ve que la diferencia es apreciable entre los que son opacos y los que son translúcidos, ¿no? Blandos o duros, eso es más subjetivo, pero también existe. No, acá no hay ningún sello que sea cartón como en otros. Siempre tenemos papeles gruesos. Ya, vuelvo a repetir, acá la más importante en este sentido son los ahorros postales, ¿no? El color, blanco o de color. Por ejemplo, el belga es un color oscurísimo. Si uno ve un papel belga, si uno da vuelta un sello de estos, sobre todo con punto, y lo ve oscuro, ponga la firma que es belga, ¿no? Y así, bueno, tenemos también el S14 que es muy blanco. Bueno, hay diferencias en el color, ayudan, pero tampoco son determinantes, salvo en el caso como el belga, que sí es determinante, se lo puedo asegurar, ¿no? Uy, perdón. Se vuelve acá. No. Bueno, acá dice. Bueno, como decíamos, el papel, espesor, poroso, transparencia, blando, duro. El engomado puede ser transparente o de color. Hay los que son muy blancos, que son completamente transparentes, y hay otros muy oscuros, que generalmente era goma a la que se le mezclaba algún tipo de desinfectante por problemas sanitarios del momento, cosas por el estilo. Y la superficie también lisa o porosa, sobre todo en el anverso. Hay sellos que son con una pista de patín y otros que son rugosos, a eso se refiere, ¿no? Dentados. Acá tenemos todos los sellos con punto. Tenemos en todos los sellos con punto tenemos los dos dentados, 13,5 por 2,5 y 13,5 por 13,25, más o menos repartidos uniformemente. Y en realidad el dentado horizontal es 13,3, lo más parecido a 13,25. Pero bueno, no es exacto el 13,25, pero si no nos volvemos locos a la medida. En el dentado vertical aparecen el 12,5 y 12,75, y en casos especiales el 13,25, que son los 4 que conocemos, estos sin punto, ¿no? Que son el medio, el 10, el 24 y el 30, creo, ¿no? Sí. Ese es el tema de los dentados. Bueno, y acá tenemos la lista general de papeles. En cuanto, vamos a explicar algo de este cuadro, pues es un cuadro, la denominación del papel. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto del S1, S2, S3, S4? Son las denominaciones del papel que quedaron en el que quedaron de acuerdo estos Filadelfia y Getier, qué sé yo, no tanto Bose, porque Bose los nombraba con la letra que está acá al final, B, A, C, esos son las denominaciones de Bose.
pero nosotros adoptamos esta misma, la de S1, S2. La posición de la RA, además, bueno, viene el nombre del papel y la posición de la RA. ¿Qué quiere decir? Que son F2, o si ustedes quieren F4, está paralela al lado mayor. La fecha esta es la fecha en que salió el papel, o sea, con punto. El holandés fue junto, porque la verdad no está bien definido cuál salió primero, porque son muy próximas las fechas que hemos encontrado, son muy próximas con el belga. En el sol porque es un sol más chico que este otro, este es el 10 por 10 casi, este es 8,5 por 9, es también F2, pero hay algunos sellos en que también se la encuentra como F3 o F4, F1, F2 o F4. La devuelve más y el bueno, eso es la diferencia que están cuando en todos los papeles es lo que va saliendo de cada uno. Acá tenemos el sin filigrana, el italiano, el italiano rayado, gofrado, que acá sí, bueno, no el italiano, italiano gofrado, muy bien. Después tenemos el Grené inglés delgado, que es así, de 1925. Fíjese lo de los... ¿Qué quiere decir esto? Que... ¿qué quiere decir? A ver, no volvió a salir, o sea, no se volvió a imprimir en este papel, quedó acá. El holandés tampoco volvió a salir, quedó acá. Sin embargo, eso no quita que uno encuentre papeles de sellos con esos papeles más adelante, así que es así nomás. Los austríacos son del 27, austríacos tipografía son del 31. Bueno, acá más o menos van teniendo, y esta es la segunda parte, a los lados menores, o chico inglés, el alemán translúcido, hacen la diferencia, ¿ves? 14A. Acuérdense que los alemanes, a pesar de que la generalidad son normales, o sea, se ha encontrado algunos traspuestos. Después, si tenemos tiempo, yo les voy a mostrar algún traspuesto. En cambio, los tipografiados son todos normales, no hay traspuestos. La filigrana indefinida, que yo le decía, invisible, normada por Nature, es una cosa rara. El tipo 1, hay mediano y delgado, mediano, delgado y transparente, y el tipo 2, delgado y transparente. Lo interesante en el tipo 2, la del 19, la del año 30, es que se da la otra filigrana, que en el 2 centavos es bastante, o sea, es encontrable. Lo que es bastante difícil es encontrarlo en el 5 centavos, así que es otra muy interesante para buscar. El listado para papeles y subpapeles. Y subpapeles.